es una enfermedad muy frecuente. Tanto que tenemos 1.000 millones de personas que lo sufren en el planeta. Es una enfermedad muy frecuente. Factores demográficos. Es mucho más común en varones que en mujeres, aumenta su prevalencia en la edad, y es más prevalente en personas de raza negra. Clasificación, que puede clasificar en hipertensión esencial o primaria, que no tiene causa. No se olviden, que vamos a preguntar en el examen, porque no tiene causa. Se postulan teorías, ¿no? Una de las teorías es la retención de sal por sensibilidad a sal alta, por ende retención de precarga, retención de gasto cardíaco, una falla del sistema renina que tiene aldosterona. Pero son teorías. Ninguno de ellos son una cosa ya fundamental, aceptada. Es una teoría. Y la hipertensión secundaria es cuando sí se identifica la causa, y generalmente es por medicamentos, es por problemas en los riñones y problemas endocrinológicos. A la cabeza de los medicamentos, los fármacos que más producen hipertensión son los ARNIs. Aquí está la definición de Mirayon Commission. No se olviden que del examen se va a preguntar de acá de este recuadro. Puede que en la lectura, puede que en alguna parte sea diferente, pero ese es el consenso de la Mirayon Commission, ¿cierto? Entonces podemos hablar de hipertensión más de 140,90, ¿cierto? Prehipertensión y normal, 120,80. Porque esos son los parámetros que vamos a usar siempre, chicos, ¿ya? Atentos. Ya, entonces esa es la presión normal, prehipertenso, hipertensión etapa 1, hipertensión etapa 2. Ya, ese es el cuadro de la JNC. Etiología, no se sabe la causa, no se olviden, siempre hipertensión arterial no tiene causa aparente. No se vayan a confundir, no se vayan a confundir. Antecedentes familiares de hipertensión, aumento de la presión arterial, resistencia a la insulina asociada a diabetes, genética, herencia. Y no se ha identificado un genio único, sino varios, ¿cierto? No se olviden que la presión arterial aumentada asociada al envejecimiento es predominantemente sistólica. Eso también se les va a preguntar varias veces, en un solo caso, ¿no? Hay medicina interna, oncología y cardiología también la van a decir. Mira, la presión sistólica es la que predominantemente empeora con la edad. La diastólica no es la que aumenta tanto. Entonces, predominantemente los cambios por el envejecimiento, por una arteriosclerosis progresiva, por los cambios durante el envejecimiento propio del cuerpo humano, para producir este tipo de hipertensión. De tal manera que también la raza negra también está afectada y tiene mayor riesgo de daño cardiovascular y renal, más sensible a la sal que los causatácicos. Y los niveles de renina son más bajos en comparación que los caucásicos. La sensibilidad a la sal es como aumento de la presión arterial ante dietas más altas de sodio. ¿Por qué la sal aumenta la presión arterial? La retención de sal también retiene agua. Cuando tú retienes sal, retienes agua. Y al aumentar el líquido intracorporal intravascular, va a aumentar la precarga. Y la precarga es uno de los componentes del volumen sistólico. El volumen sistólico es uno de los componentes del gasto cardíaco, y el gasto cardíaco es uno de los componentes de la presión arterial, ¿cierto? Por eso la retención de sal se teoriza que es uno de los mecanismos implicados en la hipertensión arterial para el aumento de la presión arterial en sí, ¿cierto? Y se dice que la persona de raza negra tiene niveles de renina más bajos, retención por sensibilidad a sal es mucho más común, tienen problemas en el transporte renal del sodio, y hay hiperactividad del sistema nervioso simpático y alteraciones vasodilatadoras. Entonces son cambios por la raza. Entonces eso amerita que el tratamiento sea diferente. Eso lo vamos a ver más adelante. Resistencia a la insulina y metabolismo. No se olviden que la resistencia a la insulina, el hiperinsulinismo, la diabetes, la obesidad, están relacionadas al síndrome metabólico. Quiere decir que siempre van a ir de la mano la obesidad, la diabetes con la hipertensión arterial. ¿Ya? Entonces, de alguna u otra manera, ¿por qué? No se olviden que la hiperinsulinemia, la resistencia a la insulina, está relacionada a una disfunción cardiovascular del sistema endotelial en sí.
es cierto? Dos, la leptina tiene, que es la hormona del apetito, también está relacionada al aumento del tono simpático y aumento de la presión arterial. Tres, la falla renal concomitante por la diabetes también va de la mano con hipertensión arterial y también con falla renal crónica, porque termina inclusive en diálisis. Entonces, los pacientes que generalmente hacen diabetes, hacen hipertensión, concomitantemente van a hacer daño renal. Entonces, ¿cuál es lo que puedes cambiar? Consumo de sal. Se recomienda que tiene que ser el consumo de sal menos de 6 gramos al día. Lamentablemente, en países desarrollados se consume 9 a más gramos de sal al día. Consumo calórico excesivo de obesidad, consumo excesivo de alcohol, ingesta insuficiente de potasio. Vamos a ver más adelante que así como el sodio empeora la posibilidad de hacer hipertensión, el potasio, el magnesio y otros iones protegen al ser humano de ser hipertenso. Aquí está, 9 gramos al día de consumo de esto en Reino Unido. ¿Ves lo que se recomienda? Que tengas este reconocido. Obesidad. El exceso de peso está relacionado con la hipertensión. Se dice que si el paciente obeso pierde 4,5 kilos, ya disminuye significativamente su riesgo de ser hipertensión. La que está más relacionada a la hipertensión es la obesidad central. La grasa visceral produce mayor resistencia a la insulina. Hay mecanismos hormonales, lo que le mencioné antes, la leptina. La leptina se dice que aumenta la presión arterial porque activa el sistema nervioso simpático. El consumo excesivo de alcohol. Se recomienda que las mujeres deben consumir 2 vasos al día y que los hombres deben consumir 1 vaso al día, ¿no es cierto? Ingestión de potasio, calcio y magnesio es protectivo. La dieta alta en potasio se dice que ayuda. ¿Qué tiene potasio? Frutos y verduras, ¿no? Como por ejemplo el plátano, ¿no es cierto? Se dice que las personas que tienen niveles altos en su orina de potasio tienen menor presión arterial, controlan su presión arterial. Apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño es una enfermedad en la cual no estás dormido, pero por un problema en la vía aérea, un colapso de la lengua, existe o un problema ya neurológico de forma multifactorial, una pausa del sueño en la respiración. Esta apnea o ausencia del movimiento respiratorio va a producir una señal de alarma a nivel del cerebro y eso activa el sistema nervioso simpático y por eso aumenta la presión arterial en estos individuos. Está relacionada a la hipertensión y las pacientes obesos tienen apnea obstructiva del sueño bastante. Manifestaciones. La hipertensión no se olviden que es asintomática. Ya cuando es demasiado tarde, ya cuando han pasado años de presión arterial maligna, es cuando ya tenemos la hipertensión arterial ya como mecanismo, manifestaciones tardías. Y a esto es lo que se le llama como daño de órgano blanco. ¿Qué órganos se las selecciona durante una hipertensión, ya sea una crisis hipertensiva o una manifestación tardía de una enfermedad hipertensiva? El cerebro, el corazón, el riñón, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, daño cardiovascular, vamos a tener insuficiencia cardíaca crónica, hipertrofia ventricular izquierda, infartos, o sea, cardiopatía coronaria. El paciente va a hacer accidente cerebrovascular también, ¿no? Entonces, se dice que inclusive si tratamos la hipertensión, se disminuye el riesgo de hacer estas enfermedades más adelante. Hipertrofia ventricular izquierda. La hipertrofia ventricular izquierda es una de las consecuencias de la hipertensión arterial. Al haber una gran presión arterial elevada, va a haber una postcarga aumentada, porque va a haber un tono vascular incrementado, presión arterial elevada. Entonces, la función del corazón se toca a través de lo que es el ventrículo izquierdo, con el sistema aorta, una resistencia que le va a costar trabajo vencer, que es la presión arterial elevada. Y eso con el tiempo va a causar que se hipertrofie el músculo cardíaco, aumentando su tamaño de manera patológica. Y eso va a aumentar el riesgo de cardiopatía coronaria, arritmia, muerte súbita e insuficiencia cardíaca, con el tiempo. No se olviden que la hipertrofia ventricular izquierda, la hipertrofia ventricular es
lamentablemente no son sanas, porque van a producir falla generalmente en diástole, ¿no? Porque te va a tener fuerza, pero va a tener un pobre llenado, ¿no es cierto? Lo que les expliqué en la clase anterior. Y de falla izquierda, con el tiempo, se convierte en falla derecha también, bilateral, cosa que también mencionamos en la clase anterior. Entonces, de todas maneras, la hipertensión está relacionada con la falla cardíaca de todas maneras. Daño renal. Va a producir nefroesclerosis. No se olviden que los glomérulos son simplemente ovillos de capilares y por ende pueden estar sujetos a daño endotelial con el tiempo, ¿no? Va a haber hiperfusión glomerular, disfunción endotelial y nefropatía hipertensiva, lo cual es predominantemente la raza media. La hipertensión va a estar acelerada si el paciente también tiene nefropatía diabética. Como les mencioné antes, van de la mano, ¿no? Tanto una nefropatía diabética como hipertensiva. Daño cerebral cognitivo está asociado a la demencia y asociado al aumento de accidentes cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos. ¿Por qué accidentes cerebrovasculares isquémicos? También. Hemorrágicos es bien fácil de entender, ¿no? Porque obviamente se rompe un vaso sanguíneo por la presión alta. ¿Por qué cree, doctora, que aumenta el riesgo de ACV isquémico? Sí. Lo he dicho como 4 veces en las clases anteriores del seminario de la ACV isquémico. Hipertensión. ¿Sí lo he dicho? Isquémica, no hemorrágica, muy bien, doctora, tromboembolia, eventos tromboembólicos con microtrombos que se producen, como su mismo nombre lo dice, microtrombos en vasos sanguíneos de pequeño calibre, lo que serían las arterias perforantes o perforantes del tálamo, ¿no es cierto? Del tálamo. Siempre que vean subcortical acá, es tálamo, ganglios basales. Cuando es cortical, corteza. Entonces, ganglios subcorticales son vasos de pequeño calibre que acá se esclerosan con el tiempo, con la presión arterial, y al tener disfunción endotelial, regresando a la primera clase, aumenta el riesgo de trombos, ¿no es cierto? Se trombosa y se forman obstrucciones del pasaje de sangre con su consecuente ACV isquémico por hipertensión. Si el ACV isquémico también produce hipertensión. O resultado va a haber debilización por la hipoxemia y el infarto, ¿no es cierto? Se dice que tratar la hipertensión reduce el riesgo de desarrollar cambios significativos en la sustancia balámica, pero con el tiempo los cambios que ya han ocurrido son irreversibles. O sea, no va a avanzar más, pero lo que ya está dañado ya se va a quedar así. Daño en los ojos es exactamente el mismo mecanismo que en las arterias perforantes y en el glomérulo de los riñones. Los ojos, la parte que es la retina, todas esas zonas tienen irrigación con capilares muy pequeñitos y esos también se pueden trombosar, pueden sangrar, puede haber hemorragia, ¿ya? Y con el tiempo puede llegar al paciente a la ceguera. El mecanismo es muy similar. Entonces va a haber cruces arteriovenosos cuando se rompen o se trombosan, se clausuran vasos sanguíneos por angiogénesis y van a buscar a veces hacer nuevas conexiones y a veces ocurren cruces arteriovenosos, o sea, por accidente arteria con venas cruces, juntas. Va a haber hemorragias, microaneurismas y exudados duros. Entonces, todo eso es un daño endotelial por hipertensión arterial. Entonces, obviamente, la retinopatía hipertensiva, el paciente siempre tiene que ir al oftalmólogo, ¿cierto? Entonces, estos son los órganos blancos que sabemos, riñoncito, ojos, cerebro y corazón. Diagnóstico de la hipertensión. Se tiene que diagnosticar con una medida de la presión arterial y exámenes adicionales para descartar si hay daño orgánico. La persona tiene que estar relajada, no debe haber consumido café, no debe haber consumido tabaco, ¿no? Tiene que estar estable y se le debe hacer 2 mediciones en un mismo brazo. Si hay diferencia mayor a 5 milímetros, hay que tomarle otra vez más. El mapa, medición de la presión arterial ambulatoria, sirve para poder descartar confusores como por ejemplo el síndrome de Battamblanco,
que es cuando el paciente le da ansiedad ver a un médico y por eso la presión arterial que le puede subir. ¿Cierto? Es una maquinita que le va a medir una presión por 24 horas y eso también va a ayudar a poder detectar otras anomalías. Por ejemplo, asociados al perfil circadiano. ¿Qué quiere decir perfil circadiano? Quiere decir que la presión generalmente tiende a bajar durante la noche. En el día es normal, ¿ya? Pero hay pacientitos que su presión arterial no baja nunca, o más bien se eleva durante la noche. Esos pacientes son los que tienen peor pronóstico, son los que tienen una enfermedad arterial grave, maligna, o pudiera ser que sea secundaria a alguna enfermedad sistémica grave, como por ejemplo un problema hormonal, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, acá es lo que dice, ¿no es cierto? No debe haber cambios, tiene que haber cambios, tiene que haber un descenso de la presión arterial durante la noche, eso es lo normal, fisiológico. Si no ocurre eso, entonces el pronóstico y la posibilidad de riesgo de órgano blanco aumenta y pudiera tratarse inclusive de una hipertensión secundaria, ¿no es cierto? Objetivo de tratamiento: llegar a una presión arterial de 140/90. En el paciente diabético, el objetivo es 130/80. Modificar estilos de vida. De nada sirve si el paciente toma sus pastillas y si sigue comiendo sal, si sigue fumando, si sigue tomando. Le dicen, toma solo un vaso de agua al día, si toma un vaso de cerveza al día, se toma un vaso, pues así el vaso. No, pues no. Entonces, naturalmente tiene que cambiar. Y los fármacos van a ser de acuerdo a la enfermedad que tenga el paciente. Vamos a ver un repaso. Yo sé que eso no compete a nosotros desde el fármaco, pero es importante que lo conozcan, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver. La dieta es muy importante. La dieta DASH, que significa frutas, vegetales, granos enteros, reducir el consumo de sal a menos de 6 gramos por litro, ¿cierto? Limitar el alcohol, ya saben, 2 bebidas diarias, o sea, 2 vasos máximo para hombres y 1 para mujeres. Otros factores: el tabaquismo, bajar las grasas. Los medicamentos se dividen en diuréticos. ¿Cómo? ¿Qué diurético conocen? ¿Algún diurético que sea antihipertensivo? Sí. ¿Y aquí otro más? ¿Otro más? Los diuréticos, tiazídicos, en realidad son los que más se utilizan. Porque su unidad se dice que tiene un efecto rebote. Así baja la presión, pero le hizo otra vez. ¿Ya? Los beta-bloqueadores, como por ejemplo, ahí tienen un montón. Muy bien, ¿no? El labetalol, el isopanolol, bisoprolol, ¿no es cierto? Luego están los inhibidores de IECA, ¿cómo? ¿Cómo qué? IECA, inhibidores de la enzima comunicadora de hipertensina. ¿Cómo? Captopril, enalapril, enalaprilato sódico, ahí está, ¿no? Bloqueadores receptores de hipertensina, ¿cómo? Los sartán, valsartán, todo lo que se quiera. Y bloqueadores de canales de calcio como el nifedipino y el imodipino. Estos son los que son más efectivos en la raza negra. Ojo, estos de acá son más efectivos en la raza negra. Me van a preguntar también un fármaco, también me van a preguntar eso. ¿No es cierto? Entonces ya saben, los diuréticos disminuyen la precarga, la presión baja y la presión arterial. Los bloqueadores beta-adrenérgicos son cronotrópicos negativos y van también a disminuir el gasto cardíaco y por ende también van a disminuir la presión arterial. Son los más indicados si el paciente tiene una enfermedad concomitantemente coronaria. Si es pacientes coronarios y tiene hipertensión, beta-bloqueadores. Eso es lo que se debe usar. Inhibidores de IECA, la contraindicación es si el paciente tuviera estenosis de la arteria renal o si tuviera hiperpotasemia. Bloqueadores de canales de calcio son los que están más indicados en la raza negra. Tiene efecto tanto sobre el gasto cardíaco como el tono vascular de arterias y venas. Otros fármacos, como los antagonistas del receptor alfa-adrenérgico, como los alfa-2 adrenérgicos, como la clonidina, por ejemplo, ¿no? Sí, el alfa-metildopa, que esos son gestantes. Vasodilatadores directos como los nitroglicerinatos. Nitroglicerina, por ejemplo, hay tanto en endovenoso como en tabletas. Estrategias terapéuticas. Hay que mejorar el estilo de vida, ver la raza, si tiene alguna enfermedad, si es renal, si es cardiópata, y ver los costos. Nada más, eso sería todo. Bueno,
Doctor Martín se lo envió al Telegram. Sí.